Estamos aquí. Hola familia linda, ¿qué tal? Ay, ahora sí, un poquito de trabajito que me costó enchufarme porque hubo unos cambios en el programa que me conecta con YouTube para los en vivos. Pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos, como siempre, qué gustazo que estés aquí en este viernes de en vivo. Y pues, gracias por tu tiempo, con todo el corazón. Lo que nadie te está diciendo acerca de lo que está por suceder. Híjole, suena fuerte el tema, ¿verdad? Pues así va a estar. Ha habido muchas cosas, muchos cambios. Ya estoy hasta sudando, hace mucho calor por acá, pero bueno, ya me ve yo secar el sudor y todo para que salga bien la grabación y todo, pero miren, ya estoy sudando, pero bueno. Bienvenidos que están aquí ya, gracias por su tiempo de espera, Griselda, Tanita, Maciel y Griselda, bueno, por acá. Gracias de todo corazón. Bueno, lo que está por suceder y nadie lo está comentando, sobre todo no se está comentando acerca de lo que está pasando en los medios masivos. Nunca te van a decir lo que realmente está sucediendo eh, con las fuerzas de la luz, con las fuerzas de la oscuridad tampoco. Normalmente ellos manejan otro diálogo, para ellos todo lo que tú veas normalmente es al revés. De verdad, yo tengo años que ya no veo noticias en medios masivos y la verdad cuando me los llevo a topar por casualidad me doy cuenta que está todo el diálogo al revés. ¿Quieres enterarte? Nada más pasa al revés. Fíjate a quién le echan tierra y es realmente quien está, que es la persona correcta que está haciendo bien las cosas. De verdad, siguen compradísimos los medios, tanto escritos como radio, como televisión. Sigue todavía. De hecho, esto es lo que les falta nada más por terminar. Con este poder que le dicen el cuarto poder, falta que se termine nada más con ellos. Ya se han tomado algunos medios, gracias a Dios ahí va. Twitter es uno de ellos, ¿no? Se eliminó. Por ahí la CNN y Fox creo que andaban por ahí también ya medio en posesión de las fuerzas de la luz. ¿En cuál? ¿Qué son las fuerzas de la luz? Quise hacer este video, de hecho este en vivo, para platicar un poco con las personas que no están muy enteradas de qué es lo que está pasando. Les llamamos en la jerga, les llaman la jerga vocal, les llamamos normis, o los normalitos, los normales. ¿Qué es un normie? Un normie, porque se puede decir, a lo mejor se han encontrado por ahí ese término, sin ofender a nadie, es con todo respeto, así se les denomina, malamente juzgados o clasificados, pero bueno, es la gente que sigue muy en la tercera dimensión, que no cree nada de esto, que no cree que haya extraterrestres, que no cree que haya ovnis, eh, que creen que realmente lo que ven en la televisión, en el radio, es correcto, que creen que la ciencia les está hablando con la verdad, que creen que los medios, los grandes laboratorios y el sistema médico, el sistema de salud como lo conocemos, dicen la verdad y te están, te quieren sano, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ellos son los normies, ¿vale? Si tú eres un normie, pues es hora que despiertes. Para esto voy a hablarte, voy a intentar poner mi granito de arena para que a ver si con esto investigues por tu cuenta, que no te quedes con lo que yo te digo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tengo la verdad total conmigo. Al contrario, yo nada más estoy participando, investigando, también creciendo al igual que tú, y todos somos maestros de todos. Entonces también, maestros hermosos, déjenme platicar con ustedes. Así es que no voy a dar clase, más bien vamos a tomar clase juntos. Ustedes me gusta mucho que aporten lo que conocen, lo que saben, lo que investigan. Eso habla muy bien de ustedes, de verdad. No se queden con lo que... Un amigo me platicó que ese partido político está haciendo esto. Entonces, tienen la razón. No, no porque tu amigo que dice que sabe mucho de política, que también lo sacó de la televisión o el radio, va y te hace un comentario, pero es una persona a lo mejor de influencia para ti y te la compraste, en lugar de investigar o ir más a fondo de qué está sucediendo en el mundo, ¿vale? Nos arrancamos con los incendios que están sucediendo en Canadá. No solamente en Canadá, están sucediendo en todo el mundo. En todo el mundo está habiendo ahorita incendios. Represalias de los sombreros oscuros o los sombreros negros, porque están como gato con las patas hacia arriba, están acorralados. Se cree que fueron ataques en contra de la ecología, para que puedan justificar que haya un ecocidio. El ecocidio lo están provocando ellos, para que creamos que realmente hay un calentamiento global y que la cosa está que arde y hay que comprar productos que ellos venden,
que normalmente dan cáncer, hacen daño, sin equivocarme, los protectores solares. Así es que tengan mucho cuidado con ese diálogo cuando un político sale a dar alerta de que la cosa va muy mal, o algún científico o pseudocientífico que lo ponen en la televisión a dar la noticia de que está muy mal la cosa, el calentamiento, la basura, todo está pésimo. Ojo, se los he dicho, no solamente aquí en estas plataformas que tenemos una subatención, pero que podemos hablar cosas un poquito más verídicas, o contar más la neta hasta cierto punto, porque también tenemos, ya saben que tenemos nuestra censura, pero para los que no, métanse a Telegram, al canal de Conciencia en Amor Sagrado. Ahí les puedo hablar más claramente de más cosas, que aquí nos censuran mucho. O nos quitan la plataforma, el canal, lo que sea, ¿no? Nos sacan de la plataforma. En fin, el punto es que investigando en todo este asunto, tristemente están habiendo quemazones por todo el mundo, todo, no se salva ningún continente. De verdad, estaba viendo las gráficas, no se salva ninguno. Me hubiera gustado presentárselas, pero bueno, para que vean cómo está la cosa. Ahora sí que está que arde. Pero también son buenas noticias, porque nadie les está diciendo que lo que está por suceder es un cambio bien hermoso, bien bonito, y de eso vamos a hablar más adelantito, ¿vale? Vamos primero con sus saludos, bienvenidos y gracias con todo el corazón los que van llegando. También buenas noches, Europa, también un abrazote grandote hasta allá, hasta Europa también, los de Sudamérica, América y de aquí de México. Gracias, hermanos, por estar aquí, hermanitas, por estar aquí presentes. Hoy le pedí al gran Padre Madre que me ayude, me ilumine para poder hablar con ustedes, que sea a través de mí lo que Él quiera decirles, que no sea yo más que un canal no de YouTube, un canal vibracional, personal, para ustedes, ¿no? No tengo preparada gran cosa más que lo que pude investigar un poco de la semana, pero me dio gusto de poder ser este canal, ¿vale? Lo que quiero decirles es que con todo el amor se están dando las cosas. A veces no se ve que sean con amor. Se cree que van a pasar todavía cositas no muy agradables, pero no para todo el mundo. Ya hay movimientos, la gente que se ha levantado fuerte y que era lo que necesitábamos. Que ellos, los oscuros, vean que no nos vamos a dejar más, que ya estuvo, que son la minoría, que podemos. No necesitamos políticos, no necesitamos policías, no necesitamos quien nos ordene, nos mande y nos gobierne. Podemos solos. El amor va a ser guiado desde el corazón siempre, y de ahí va a ser vibrado hacia todos nuestros semejantes, nuestros seres queridos y nuestros seres queridos hacia afuera también. Irradiando este amor vamos a poder entender muchas cosas que la mente no nos va a dar para entender. La mente, si la llenan de miedo y los oscuros logran llenar nuestro cerebro, nuestra mente con esos miedos, es como normalmente y siempre lo han hecho, se han aprovechado. Entonces, no funciona mucho la mente para prepararnos para todo esto que está sucediendo. En algunos países, les digo, no en todos, van a pasar algunas cosas fuertes, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? La economía, lo que me enteré que Biden fue hablando de geopolítica, Biden fue a conseguir petróleo en Medio Oriente, no se lo dieron, no le vendieron petróleo, ya lo mandaban al carajo porque saben quién es. Pero esto va a acarrear muchos problemitas porque va a caer la economía de Estados Unidos pronto y muy fuerte. Entonces, no soy alarmista, compruébenlo, no se queden con lo que les estoy diciendo. De verdad, es noticia verídica y confirmada. Entonces, nada más mantengan la calma con amor. Nada de meterse en un búnker llenos de armas y pistolas y custodiando su comida, no. Porque eso es lo que los oscuros precisamente quieren. Que estemos con miedo, que nos armemos, que llenemos agarremos a balazos unos contra otros, que nos acabemos unos contra otros, para ellos dejar la jugada más fácil. Vale, no caigamos en eso. Parte de lo que está por venir también es una desclasificación extraterrestre, pero la verídica, no la que nos han hecho creer que ya desclasificaron algunos detalles, no es cierto. No han desclasificado nada. Nos han hecho creer que se está desclasificando, pero no es así. Para lograr esto, tenemos que atravesar primeramente como un falso ataque extraterrestre. Los militares de Estados Unidos tienen tecnología que ya se ha resuelto y saben, han producido ovnis, UPAs, o como se llamen, ¿no? OPAs se llaman. Pero, UPAs, creo que son UPS o algo así.
no me acuerdo el término que ahora les buscaron, no, naves extraterrestres, no son extraterrestres, son terrestres, creadas precisamente con tecnología que extrajeron de las naves que se han robado, que han recuperado, que han tirado. Se cree que al menos tienen una docena de estas naves. Por ahí me vibró muy bonito una canalización que un ser intraterreno, creo que fue, ¿cómo se llama? Zorra, creo que Zorra. Liberación Planetaria tiene más el dato, pero bueno, lo vi ese video, me encantó, donde habla que esta persona Zorra, que se cree que es intraterrena, vive en la Tierra Hueca, con una tecnología más avanzada que nosotros. Lo que él comenta es que, dice, nuestras naves no son de lámina, no son de fierro, no son de acero, no se ve como si fueran hechas de metal. Nuestras naves son de luz. Así van a poder reconocer quién es falso y quién no. Nosotros no queremos el mal para la humanidad, al contrario, queremos que estén bien. No se fíen, si llegan a ver una oleada de ovnis, sobre todo si ven atacando a la población, no son más que los del cabal y los oscuros intentando hacer de las suyas para defenderse, pero se cree que esta era la última carta, la última jugada, que pudiera ser que la suelten, pudiera ser que no se les permita y acaben con ellos antes de que esto suceda, que ojalá así sea. Y no por desearle mal a nadie, pero de verdad que sí, porque tenemos que liberarnos. Muchos países están alineados ya, organizándose de modo de quitar ya la corrupción, de cómo se nos ha estado presentando desde hace cientos o miles de años. Con esto se nos ha mantenido en esclavitud. ¿Creemos que somos libres? Así como no somos libres. Nos han tenido amarrados bajo la deuda bancaria, bajo la escasez y el encarecimiento de la vida. ¿Dónde está la libertad entonces? ¿Verdad que no? No hay tal libertad. Entonces, prácticamente todo está. Me faltó agregarle algo aquí al título que se lo voy a poner al final. Cuando pueda editarlo, porque luego YouTube no me deja editar luego inmediatamente terminando el en vivo. Pero me falta un poquito más del título que me hubiera encantado. Lo voy a poner, de hecho. Completo el título de este video va a ser lo que nadie te está diciendo acerca de lo que está por suceder. Todo está sucediendo en todas partes al mismo tiempo, como la película. En serio. Está conjugado todo. Con esto quiero decirte que todo lo que tú crees que puede ser separado, religión, política, gobierno, finanzas, no. Todo está jugando un papel dentro de lo mismo. Tanto religión, política, lo que les acabo de decir, está jugando un papel y se está moviendo y se está haciendo una depuración fuerte. Ya comenzó hace tiempo. No quiere decir que a ver cuándo empieza. Mucha gente por acá pueden decir, oye, es que ya se tardaron, ya urge, esto era para ayer, hay gente muriéndose de hambre, gente enferma que ya requiere una sanación, que lleguen las camas médicas, ya es urgente que esto cambie. Sí, estoy de acuerdo, pero todo lleva un proceso y no es sencillo. ¿Cómo sacas a criminales que han estado durante miles de años aquí? No lo vas a hacer en 3 patadas, pero ya se ha venido preparando desde hace décadas para que no falle, para que no falle ningún detalle y caigan ellos solitos, se echen la soga al cuello. Permiso. Sí, Marcelo, las energías están fuertes, pero recuerden, no porque estén fuertes quiere decir que hay algo malo. Que me sienta mal por las energías no quiere decir que esté mal. Al contrario, me tengo que alegrar porque se está recalibrando mi ADN. Me tengo que alegrar que me siento de la patada y raro, que me duelen varias cosas y tengo sueño, pero mi ADN se está recalibrando, se está acoplando al cambio vibracional junto con la Tierra. Y Palomita no me va a dejar mentir, que acaba de aparecer por acá. Dice Palomita, hola, ayer vi un video de una caída con un ovni en Florida, exactamente, y recordé de la falsa invasión. Sí, Palomita, qué casualidad que los medios están y fue incluso por fue medios masivos en donde lo transmitieron. Ojo con ese video. Y así como ese pueden aparecer muchos más. Posiblemente sea ya una falsa desclasificación para ir justificando un ataque extraterrestre. No les crean lo que en su corazón sientan. También leí por ahí que puede ser también un pretexto para volver a encerrarnos en lo que dura el ataque militar contra los extraterrestres que quieren matar al mundo. Desgraciadamente, si lo logran, si se les permite lograr esta agenda, van a morir muchos seres humanos. De que ellos no se tocan el corazón para matar a nadie. Mientras lleven a cabo su plan, no se lo van a tocar. Entonces,
Puede ser. A pedir solamente por quien le toque trascender, ojalá esté preparado, y si no, posiblemente lo que hagan es métanse a sus casas y no salgan durante el tiempo que dure la batalla. Al final los oscuros van a salir con que miren, les ganamos la batalla a los extraterrestres, nosotros somos sus liberadores, Estados Unidos como siempre, y no son los estadounidenses, son que están ahí metidos los oscuros, en varios países, pero principalmente en los Estados Unidos. Pueden, si no me creen cómo va la cosa, échenle ojo a cómo estaba hace un par de semanas, hace un mes, hace 5 años, la moneda, el dólar, y compárenlo como está ahorita. Se está cayendo a pedazos. Una cosa también, el peso, si eres de México, el peso mexicano está subiendo. Y mucho. Como inversión, yo me alegro y me siento orgulloso que se están haciendo las cosas como deben hacerse, como se tenían que hacer, sacar a quien ya no tenía que estar en el poder para hacer una limpieza. Y no voy a dar nombres ni partidos porque soy apolítico y no me interesa mucho, pero me alegro cuando se dan resultados. Ahora le llaman por ahí algunos canales el superpeso. ¿Y por qué? Porque realmente está siendo atractivo para inversión. Millonarios o no millonarios, inversionistas de otros países están comprando pesos. Se está levantando fuerte la moneda nacional. Pero también muchas monedas, de verdad. No solamente puedes comparar en tu propia moneda de tu país cómo va en diferencial al dólar. Y desgraciadamente lo que he visto, tanto el dólar, el euro y la libra esterlina van para abajo, fuerte. Pero es donde están metidos estos changos. Quiere decir que están cayendo. Puede ser malas noticias para tu economía, pero buenas noticias para todo el mundo. Y a la larga, y no a la larga, más a mediano o a corto plazo, va a haber cambios bien importantes, bien bonitos. Parte de este cambio que nadie te está diciendo que las noticias y en el radio es de la ley Gesara-Nesara. El sistema cuántico ya está tomado, ya se tomó, ya está activo. Ya no más es SWIFT, intercambio SWIFT de dinero. Ya no son activos solamente, también hay un sistema cuántico. Pero, incluso este sistema cuántico puede detectar quién hace una tranza, quién hace una jugada chueca, qué banquero está ayudando a lavar dinero. Ya ha habido detenidos por esa parte. Ya nada más es que entre por total y absolutamente sistema cuántico y estamos del otro lado, porque eso sería la primera señal de que el evento ya comenzó. Y falta bien poquito, creo que eso probablemente sea lo primero. También habría que agarrar a los oscuros, se están tratando de aprovechar, pero ellos no pueden hackear esa red, no hay quien pueda hackear esa red cuántica. Y también se cree que viene pronto también lo que está a punto de suceder, es un apagón. Muchos le pueden llamar los 3 días de oscuridad. Posiblemente. Lo que sí te puedo decir es que es un apagón de internet. Se cree que no va a haber internet en algunos días. No sé cuándo, no les puedo decir porque todo está planeado. Y si no sería aunque lo supiera, créanme que sería darles herramientas a los oscuros para que se prevengan. Ya empezaron a hacerlo. A muchos en el Congreso les han estado dando teléfonos satelitales. Pero ¿qué creen? Los sombreros blancos están bien conscientes y saben perfectamente a qué político corrupto le regalaron o se le entregaron un teléfono satelital. Va a ser el único modo que puedan de comunicarse, pero ojo, ¿qué creen? Va a ser también lo que no saben es que va a ser tomado los satélites por el sistema cuántico y también les van a pagar la comunicación. ¿Para qué? Para agarrarlos. No se van a poder comunicar ya, no van a poder hacer nada y al mismo tiempo cuando sucede quiere decir que empezaron los arrestos masivos. Si te quedas sin internet, no nos podemos comunicar. Si no hay en vivo, disculpen, pero yo voy a estar bien contento desde que no tengo internet y nadie tiene internet y no va a haber servicio telefónico ni nada. Eso quiere decir que ya comenzó. Terminando el asunto, lo que va a continuar, lo que va a suceder, es que se apropia totalmente el sistema cuántico y la única red que va a funcionar, la nueva red de internet, va a ser Starlink. Sí, ya sé que muchos me van a decir, no, vale, ¿cómo crees? Si es de Elon Musk, es una tranza, que también está jugando por el lado oscuro. No, creo que no. No puedo meter totalmente las manos al fuego por esa persona, ni por nadie lo hago, ni por el Papa, ni por el Dalai Lama, ni por nadie que esté en esta vida, puedo meter las manos por él, esa persona. Pero lo que sí te puedo decir que por sus actos los reconocerás, es en base a que ha hecho, a lo que yo sé les voy a pasar, lo que he platicado con mi amigo de Liberación Planetaria, lo que he platicado con Iván, con algunos que estamos muy metidos en este asunto, es de que efectivamente antes sí estaba jugando del lado oscuro Elon Musk. Pero le llegaron los sombreros blancos y le dijeron, ¿qué crees? Pues no hay salida.
O apoyas o te vas allá a Gizmo, a Guantánamo de por vida, o a lo mejor pues te vamos a tarrar, te vamos a colgar. Entonces tú dices, se cree que pues por la buena le tuvo que entrar el señor Elon Musk y se puso a hacer cosas buenas por la humanidad. Se dio el sistema Starlink, que era para los oscuros, les volteó bandera y dijo, pues no, ¿qué creen? Ahora no. Y se cree que lo hizo, no sé si fue voluntariamente a fuerzas o lo hizo, al final acabó dándose cuenta de lo que estaba haciendo y se pasó del lado bueno. Eso es lo que yo he investigado. Si no me creen, adelante, está bien, no es para que me crean, es para que lo investiguen ustedes. A lo mejor llegamos a la misma conclusión o no, no importa. Está bien, todo es perfecto. Pero lo que a mí me viera, sí, en lo que a mí me viera y he aprendido y investigado, sí está jugando del lado derecho. Al igual que mucha gente. Trump. A mí Trump no me acaba de caer al 100%. Tiene un ego tamaño infinito. Pero está jugando del lado derecho. Al igual que Putin, al igual que Xi Jinping de China, al igual que muchos países, todos los países BRICS, de hecho de entrada están con la luz. Y todos los países que están pidiendo o están entrando a los BRICS están con la luz, del lado de los sombreros blancos o los patriotas o como les quieran hacer. Están dentro también del gran reseteo, del Gesara Nesara, de todo lo bonito y bueno que viene. Entonces, antes de criticar a estas personas de los BRICS y quién, pero presidente es así, investiguen un poco más si quieren conocer su política interna, primero estudien qué está pasando en geopolítica o con programas como el que les estoy dando, ofreciéndoles. Investiguen un poquito más de cerca de qué se trata todo este asunto. Pero al final no se trata lo mismo más que lo que les dije al inicio, que fue una canalización, lo que les dije al principio. No se trata de la mente, se trata del amor y del corazón. Porque créanme, por más que sepamos, queridos hermanos, por más que de verdad queramos saber de todo lo que se trata, lo que hay en la mente, no te va a hacer evolucionar. Lo que realmente te va a hacer evolucionar en esta y en otras vidas es el amor. El amor con que hagas las cosas por el prójimo. Quien tú puedas ayudar, ayuda. Cuando no se puede ayudar, no se puede, ni modo. Pero en la medida de tus posibilidades, si te es permitido o puedes ayudar, ayuda. Eso va a crecer. Vas a hacer un dharma precioso porque estás generándolo con amor, con ayuda a los demás. Y va a ser muy requerido. Va a ser muy requerido en un tiempo no muy largo. Vamos a ver estos grandes cambios, se van a notar y va a haber muchas cosas de aquí hasta que termine julio. O sea, ya. Va a haber muchos cambios en estos periodos de casi 2 meses. O sea, lo que resta de junio y terminando julio más tardar. Lo vamos a ver primeramente Dios. Por eso no puedo hablar a grosso modo de lo que sé. Por lo mismo, sería darles herramientas a los sombreros negros. Y les digo, lo de la mente no es más que una comprensión para que podamos vibrar y abrir nuestro corazón con amor. ¿Qué tengo que hacer? Oye, Alex, que lo que estás diciendo sí da miedo y todo esto. No, háganlo al revés. Es para que estén alertas, no para meterles miedo. Al contrario, quiero que estén llenos de luz, de amor, que todos vibremos en una quinta dimensión vibracional, de verdad. Que dejemos de lado la tercera dimensión y que de verdad entremos en conciencia, en amor, con nuestro ser más sagrado que somos nosotros. Suena comercial, sí, poquito, pero no. Pero bueno, aquí lo importante es que de verdad, hermosos, hermosas, vibremos bien alto, bien bonito en amor. Eso nos va a sacar adelante como humanidad. No andar echándole, no ir a las marchas, o sea, si eres activista, sí, está bien, esa es tu chamba, qué bueno que te vayas de activista a las marchas. Pero averigua qué intereses hay detrás de esas marchas. ¿Vale? Fíjate si realmente estás votando por el correcto. ¿No? Pero bueno, el punto aquí es que si no es con amor, no funciona. De verdad. Oigan, me está avisando aquí el programa o YouTube que están pasando, estoy en el en vivo y están pasando comerciales al mismo tiempo. Esto es cierto, ya les tocó ver comerciales. Es que saben que de verdad creo que mucha gente ha dejado de ver mis en vivos porque yo no me había percatado que tenían un montón de comerciales que yo no sabía cómo se programaban antes. Ahora no tienen más que yo le programo 4 o 5 comerciales. A veces cuando me paso más del tiempo, chance un sexto, ¿no? Pero por lo regular van a ser 5. Entonces no los quiero meter ahí todo el tiempo. Y ya van varias veces que me dice que entró comercial. No sé si YouTube hace eso. Según yo no. Según yo, para los que lleguen a verlo después,
sí les va a mandar comerciales. Ah, dice Griselda Barrera que sí. Bueno, vamos con sus comentarios. Por acá, Romy dice, hagamos decretos de amor para que todo sea para nuestro mayor bien. Mira qué padre este comentario, lo hiciste hace buen rato, Romy, que lo mismo exactamente ahorita con lo que me vine otra vez para volver a ver sus comentarios. Ok, dice Romy, otra vez, decretos de amor para que todo sea para nuestro mayor bien y de todos nuestros hermanitos y hermanitas. Unámonos y compartamos estos mensajes tan bellos de amor que Alex nos dice. Gracias, mi Romy linda, con todo el corazón. Si me estás viendo, con todo mi amor, de verdad, toda la buena vibración para tu proceso en este camino espiritual, que es a donde vamos. De verdad, la mente es emocional, es mental, no va más allá. Lo espiritual está en el corazón, de verdad. Dice, esta semana también me sentí de la patada de, ¿qué? De repente caí dormida, jaja, pero hice meditación, me sentí mejor. Sí, mi Romy, también me tocó un rato de estar durmiendo bastantito, una siestecita de vez en cuando para aliviarse y agarrar fuerzas, porque sí, ya he estado recio. Están metiendo comerciales en el en vivo. Gracias, Tanita. Sí, sí, es un nuevo rollo que está haciendo YouTube. Ya yo le programé que no, pero sin embargo, pues lo están haciendo, perdón. Creo que me vuelve a dejar donde me quedé, espero. Primero, carajo, van a tener que parchar esa parte, pero bueno, voy a ver si lo puedo quitar. De todos modos, al final yo los edito, no al final. YouTube en lo que hace el proceso, para un video de 1 hora, y aquí en el en vivo, se tarda como 24, 30, son como 36 horas para que yo pueda editarlo. Entonces, cuando terminemos el en vivo, dentro de 36 horas, voy a poder yo quitarle los comerciales, pero bueno, pues disculpen, ahora sí que no. Digo, también con esto me apoyan, sinceramente. No se vayan, ¿no? Pues también con esto me apoyan mucho, pero pues bueno, que sea lo que mejor para ustedes. Pero bueno, yo con todo el corazón. Dice también Shelita, no hay problema, Alex, si nos quedamos sin internet. Es una buena noticia y daremos gracias al cielo. Y nos veremos a la vuelta para brindar y celebrar. Sí, muy buen punto, Shelita. Exactamente, me faltó decirles qué va a pasar después de que se recupere el apagón. Como les dije nada más de entrada, físicamente entra la toma directa con Starlink. Se cree que el internet va a ser gratuito. No va a haber más que ahora el sistema cuántico y el Starlink, los que están en comunicación directa en bien para la humanidad. Los oscuros en ese tiempo se tienen que haber ido, o la gran mayoría, el 90%, tiene que estar arrestado, eliminado o en Guantánamo. ¿Vale? Entonces sería excelente noticia el día que se nos vaya todos el internet. No se espanten, no se asusten. Si no tienen comunicación con alguno de sus seres queridos, pues a caminar o aguantarse, escríbanles una carta como era antes y a lo mejor les puede llegar, ¿no? No sabemos qué otras cosas se atoren. No solamente creo que se atore el internet. Como dependemos ya tanto del internet, es probablemente que sí se pasen no solamente cuestiones con el internet, la comunicación, sino que sí, pues no queda más que esperar. Y sí, levantar nuestra vibración. El que se espante, el que vea. Imagínense que nada más este escenario. Que entrara al mismo tiempo su Blue Beam, su proyecto falso de invasión extraterrestre, y nos quedamos sin internet todos al mismo tiempo. Qué bueno que por lo menos de antemano ya les puedo yo decir, quédense tranquilos, quédense en su casa, no salgan. En oración directa y vibración bonita. Esto es de gigantes y de titanes, no tan fácil cuando hay un problema fuerte. Puedes sonreír, puedes ver el lado positivo de las cosas, pero es lo necesario. Eso solamente te va a sacar adelante. Y en todo en la vida, si tú lo aplicas lo que te estoy diciendo, lo aplicas en todo en tu vida, y es como mejor y más rápido podemos salir. Eso es mantener tu felicidad, estar en paz contigo, de llevar un buen camino de vida vibracional, espiritual, es eso. Al mal tiempo, buena cara. En poquitas palabras, ¿no? En poquitas, pues sí, letras y palabras. Entonces, caramba, creo que es difícil. No digo que sea fácil. Cuesta mucho trabajo mantener la calma, la tranquilidad, la alegría cuando hay un problema fuerte, una pérdida fuerte. Pero es lo único que te va a sacar pronto adelante. No con esto quiero decir que es tapar el sol con un dedo. No. En un funeral, si alguien lo ves contento, echando chistes y todo, hijo, va a decir, oye, ¿qué no le dolió? Está contento porque se debe haber muerto, ¿verdad? No, muchas veces es que cada quien llevamos nuestra propia pérdida, nuestro propio duelo, como mejor lo podemos pasar, ¿no? O esta persona está tan elevada que le da gusto y sabe que ya acabó su tiempo aquí y que avanzó algo mucho más profundo, más hermoso. Yo sí lo hago, sinceramente. Yo llego, cuando llego a un funeral, conozca o no a la persona, llego, le digo, oye, muchas felicidades. Se me queda viendo feo y raro, pero digo, felicidades permíteme, felicidades
porque ya tienes quien te cuide del otro lado. Y si supieras cómo es, de verdad, te daría gusto, estarías feliz por esta persona que ya partió. Y ya tienes un maestro que te va a cuidar desde el astral, te va a guiar bonito. Permiso. Saludos a todos los que van llegando. Lulu, saludos también. Y dice, ya se le acabó a la corporación. O sea, los oscuros. ¿Sabían que muchos se les están llamando la corporación de los Estados Unidos? Porque no es un país, realmente es una corporación. No se los digo nada más por ofender a quien sea norteamericano, no. Investiguen, porque les estoy diciendo que es la corporación de los Estados Unidos. Vale. Berito García dice, hola, apenas llegando, me cortaron unas horas la luz, pero al rato me aviento el programa completo. Súper interesante. Gracias, Berito, linda. Guadalajara, ¿verdad, Berito? Berito, abrazo grandote hasta Guadalajara. O no sé si eres Berito García de Guadalajara. Pero si eres así, abrazo hasta allá. Y si no, todos los que vienen en Guadalajara, abrazote. Johnny, ¿qué huele? ¿Cómo estás, hijo? Hola, tío hermoso. ¿Qué tal? Abrazote, sobrino de mi corazón. Bienvenido. Qué gusto que estés por acá. Sí, mi Alex, están metiendo comerciales. Pues perdón, Tanita, pues chútenselos, no sean gachos, no se vayan. Ya después cuando pueda los edito, pero bueno, les digo que a mí me apoyan de verdad con esto. Qué hermoso escuchárteles, gracias mi Romy. Jonathan dice, ¿te acuerdas cómo se nos quedaron viendo cuando le cantamos a Alberto? Pero qué bonito nos baila en ceremonia. Sí, hijo, y de verdad qué padre que me acordaste de esto, es bien lindo. Johnny, pues Jonathan Muñoz es mi sobrino. Se nos murió a él su tío y a mí mi primo, es el mismo, ¿no? En ese funeral nos aventamos una canción de medicina. De hecho fue, si no recuerdo, Johnny, es la de Todo lo que quiero. Los que no la conocen, aquí está en el canal, búsquenla en la lista de reproducción. La tengo tanto grabada en vivo en ceremonia como grabada en estudio, la que les guste. Y empezamos a cantarla. Híjole, la vibra se movió, pero fuerte. Fabi se tuvo que salir, se empezó a sentir mal de la vibración tan fuerte que se empezó a mover. Y lo curioso es que sin sabérsela, no es difícil de aprendérsela, con la segunda vuelta que vaya te la aprendiste. Y empezaron a cantarla más personas. No se la sabían, pero les gustó y empezaron a cantarla. Puta, se puso aquello, pero bien bonito. Así fue, exacto, millones, fue todo lo que quiero. Qué lindo, de verdad, yo también sentí, la energía estuvo bien fuerte. Se movió, Fabi no aguantó de plano, sí fue creo que fue al baño a curar, porque sí estaba, le pegó muy recio, ella es más sensible todavía, o ya saca energías a medio de cura, de modo de vómito, pues, ¿no? Y de verdad estuvo lindo. Y a lo que se refiere Jonathan, de que luego nos va a bailar, se me ha presentado curiosamente en ceremonia una vez. Tenía como él de fallecido 1 o 2 meses, no me Johnny, por ahí así más o menos, cuando de repente estoy cantando en ceremonia y en mi proceso veo a mi primo, pero yo lo veo, pues él estaba muy gordito, yo lo veo más joven, delgado. Dicen que siempre se nos presentan en su mejor época de su vida, mucho más joven, delgado, yo le calculo unos 18 o 20 años que tendría, muy delgado, pero bailando y feliz. Y le digo, oye, ¿eres tú? Dice, sí, aquí estoy contento. Wow, qué bonito que te estoy viendo. Pero él estaba feliz, ¿no? Más cosas personales que platicamos, no se las puedo decir, pero lo bonito es que yo lo veía feliz de la vida. A eso se refiere Johnny también. Dice Johnny también por acá, sí, dice, solo se acercaron 2 de sus amigos con nosotros a ayudarnos a contener la energía, sí. Fíjate, yo me acuerdo, Johnny, sí, cantaron algunos que otro por ahí, alguien estaba cantando más, pero creo que Daniel, incluso un primo que también por ahí se la sabe, también la cantó, pero empezaron a cantarla más, y 2 sí se acercaron así, hijo, se fue fuerte. A veces también, Johnny, y para todos también me han pedido en funerales, oye, ya le canta, ¿no? Cuando falleció mi suegra, la mamá de Fabi, también cantamos esta, la de Todo lo que quiero, en el funeral por acá andaba luego mi amiga Gaby, ahora no se metió, cuando estuve en el funeral de su papá, canté también el mantra de Triambakam, que es para despedir y guiar, darles luz a la gente que ya trascendió, para que no se pierdan, para que puedan avanzar rápido y pronto. Bueno, es hermosísimo todo este camino, ojalá lo puedan vivir algún día en ceremonia. De hecho, ya está lleno el cupo para la ceremonia del 17 de junio. De hecho, más que lleno, ya no recibimos ahorita nadie más que en lista de espera. Pero, de una vez les aviso, tenemos la siguiente ceremonia, la fecha de la siguiente ceremonia con la abuelita. Que bueno, mucho verazos, como nos ha tocado a Jonathan y a mí, a ver muchos de nuestros seres que ya trascendieron. Y cuando no te toca, curas otras cosas bellísimas. En fin, es una maravilla. El 29 de julio
29 de julio está abierta, ya empezaron a llenarse también algunos lugarcitos, todavía hay lugares para esa fecha, ¿vale? Ceremonia de sanación vía Zoom tengo el 24 de junio con N. 24 de junio, ceremonia de sanación vía Zoom, va a ser sábado a las 12 del día, de horario Ciudad de México, ¿vale? Ceremonia de cacao todavía no, creo que posiblemente para julio, pero todavía no tenemos. Ay, espérame, déjenme, ya, iba a entrar en anuncio, ya me encontré un botón que según yo ya boté el anuncio, no sé si les llegó, ya lo saqué, pero bueno, ya lo pude quitar. A ver si no solito me echo la soga al cuello, pero bueno. Y bueno, hermosos, pues todo este asunto es tan bonito. Vamos un poquito también con sus comentarios. Por acá. Berito. Sí, Berito García, sí, de Guadalajara, viviendo en Morelia. Sí, ya hace muchos años. Saludos. Sí, qué bonito, Berito. Pues ahora sí, corazón, pronto nos vemos. Vas a tomar terapia con tu servidor. Gracias por la confianza, corazón. Nos vemos, creo que el martes, ¿no? Tenemos programada tu terapia para el martes. Pero bueno, con todo el gusto de verte. Aunque sea por videoconferencia. Qué padre que fueras otra vez a ceremonia, ¿no? Con nosotros. Pero bueno, lo bueno es que fuiste allá a Guadalajara también y te fue bien padre. Qué bonito, corazón. Con todo el corazón, que te siga yendo bien. Tanita dice, creo que a otros compañeros tuyos también le están haciendo lo mismo de meter comerciales en un en vivo. Sí, Tanita, pues son cuestiones que mete aquí la plataforma, ¿no? Pero creo que según yo ya lo tumbé. Luego por acá Lulú, Alex Curioso, a mí no me han pasado comerciales, qué raro. Pero bueno, quién sabe a qué se deba. A unos sí y otros no, pues sí está extraño. Pandiux dice, buenas Alex, tiene unos días que soñé esa ciudad con muchas naves y la miraba hacia arriba entre las nubes claras y con mucha luz. Sí, Pandi, te refieres a la imagen que les puse de portada aquí del en vivo. Así va a ser. Espérenme, no falta mucho tiempo, quizá en algunas décadas más, así como ven esa imagen de portada que tiene el video, la miniatura, así va a ser nuestras ciudades y todo en armonía, con luz, con energía libre. Eso tampoco te hablan, ¿verdad? De que ya en muchas partes, incluso túneles que están de los oscuros ocupados, esos túneles jalan con energía libre. ¿Ustedes creen que van a pagar algo? No paga nada. Nuevo por acá. Dice Rocío Falcón, dice, qué bola, hermanita. Dice, es que ustedes siempre mueven cosas tan chidas, cantan con el corazón, gracias. Pues hace rato el Jonathan en el Facebook subió un meme que decía canto feo pero con todo mi corazón. No importa que cante feo, no me van a callar cuando voy a cantar con todo el corazón. Y sí es cierto, la verdad, pues no muy bonito, por lo menos con todo el corazón se canta, ¿verdad? Hermanito, qué huele, Avi, bienvenida, hermanita. Silvita dice, claro, saludos, y claro, sin problema, vemos los anuncios, por seguir aprendiendo de lo que con mucho amor nos compartes. Bendiciones, infinitas gracias, Silvita. Romy dice, eso me dijiste cuando te avisé que falleció mi papá, y me cayó el 20 de lo que he despertado, aunque aún estoy en pañales. Me encantó lo que me dijiste, gracias, hermanito, con todo el corazón, mi Romy. Romy, hace falta una ida con la abuelita. Ya es necesario que vayas, Romy, te lo he dicho, y por los dineros platicamos, de verdad, de con todo el corazón. Ve, Romy, lo platicamos, vale. ¿Qué es lo que va a suceder? Todo lo que le estoy platicando desde el principio, CAR 369, pero tendrías que verlo desde el principio. Pero bueno, ya vamos avanzados y luego lo pegas, quédate y ves nomás lo que te faltó ver del programa. Parte de lo que le estoy contando, energía libre. No vamos a pagar un solo peso, ni un dólar, ni un euro, nada. De hecho va a haber una sola moneda en todo el mundo. Y todas, cada país va a tener su propia moneda, pero van a costar, ¿qué creen? Van a costar lo mismo. Es parte de lo que no les están diciendo que también está pasando. ¿Por qué creen que está baje y baje y baje y se está cayendo? No solamente la economía de Estados Unidos, a nivel mundial. Las monedas se están degradando. Sobre todo las más caras, que es la libra. Hay más caras, lo que les estoy diciendo son monedas comerciales como la libra esterlina, el euro, el dólar. Se están baje y baje y baje y baje. No sabían y no les están diciendo, pero hay monedas muchísimo más caras. En México ahorita para comprar un dólar tenemos que gastar 17 pesos con 35 centavos, a como quedó ayer el cambio, creo que subió a 36, 37. Pero ahí les va, para nosotros comprar un dinar de Dubái, tenemos que gastar 80 pesos. O sea que en promedio como 5 o 6 dólares les cuesta un dinar de Dubái. Imagínense lo caro que está por allá.
Quien se va a pasear a Dubái, pues yo siento que ahí sí tiene mucho dinero de sobra porque está carísimo. Pero bueno, esas monedas no están tanto como comerciables, es cuando vas a esos países y eso te cuesta. Ahora, el dinar iraquí es muchísimo más barato, pero está ya tomando una solidez muy importante y es parte de que el cambio que viene para que entre Gesara Nesara la repartición justa para toda la humanidad de dinero. Una parte pequeñita es que Irak revalúe bien su moneda y dé una tasa de cómo está para entrar en la bolsa de valores. Una vez que vean que el dinar iraquí entra en la tasa de la bolsa de valores, estamos empezando un buen tramo para que toda esta economía cambie a nivel mundial. Parte de lo que va a cambiar, de lo que nadie sabe, de que no les cuentan en la televisión, en la caja boba. Parte de lo que también no les están diciendo es que va a haber una liberación de toda la información absoluta, total y plena. A esto gente le va a causar posiblemente hasta ganas de quitarse la vida, de todo lo que van a ver. Prepárense, porque lo que van a llegar, si sueltan realmente toda la información como debe de ser, va a haber unas depresiones fuertes, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Va a haber gente que se suicide y se quite la vida. Y gente que ni siquiera viendo esa información la va a creer. ¿Y qué creen? No les queda mucho tiempo esa vida, esa gente. Algo va a pasar con ellos, van a trascender pronto. El punto, y de verdad es así, el punto es que van a tomar los medios, radio, televisión, se van a estar pasando 3 veces al día, cada 8 horas continuas de información, 3 veces al día. Estamos hablando que las 24 horas del día se va a repetir toda la información durante, pueden ser días, semanas, que lo más probable es que sean semanas, donde no vas a ver otra programación más que la información. Posiblemente para entonces ya está abierto el Starlink y te puedas meter a otra cosa, mariposa, pero si eres de las personas que está esperando su telenovela, ir a ver tu partido de fútbol, ver qué partido político va ganando y todas las noticias, todo el mugreo que te metías en la cabeza, perdón. Y escuchar tu reggaetón, me faltaba eso. Perdón, muy respetable, si a alguien le gusta, pero para mí es una basura. Muy mi opinión y muy mi punto de vista. Si para ti es bueno, qué bueno, y me alegro, de verdad. O eres la misa del Papa por la televisión, no la vas a poder ver más. De hecho, ya no le queda mucho para que nos den la verdadera noticia de que varios políticos, representantes eclesiásticos grandes, no están vivos, son actores. Se cree. No lo doy fehaciente, pero se cree que ya no están. Incluso muchos de los sombreros blancos tampoco están. También los llegaron a matar. Pero también son actores haciéndole creer a los sombreros negros que siguen vivos, que no los mataron. Es un juego muy fuerte, de verdad de creer, y difícil de entender. Pero por eso está el canal de Liberación Planetaria y Ascensión, que nos está echando la mano este cuate para poder entender algunas cosas importantes. Véanlo, suscríbanse a Liberación Planetaria, aquí abajo tengo el link de su canal. Entren y a ver, es importante. Cuando no, sobre todo que CAR 369, creo que por acá es nuevo, no te he visto, pero gracias por estar, mi hermano. Chécate ese canal, y si les gusta de verdad, suscríbanse. Está muy, muy interesante todo lo que está diciendo. Pero bueno, vamos con sus comentarios. Emita, qué gusto saludarte, hermanita. Hace mucho tanto que no nos vemos. Yo no he visto comerciales, Alex. ¿Tendrá algo que ver con el tipo de plan contratado en YouTube? Pues sí, Emita, si tienes el premium si tienen ustedes el premium de YouTube, normalmente no van a haber comerciales. Hay que pagar. Yo lo tengo, pero yo lo compré hace mucho tiempo, el premium. No por no me gustan los comerciales de entrada, pero yo utilizaba mucho YouTube cuando tenía el consultorio y estaba dando terapia. Les ponía música pues para acompañar un poco la terapia de hipnosis, la meditación, lo que estuviera haciendo en el momento. Y es horrible, de verdad, imagínense que estás en una meditación y entra un comercial. O digo, espérate, deja que pase el comercial y luego ya te puedo poner la música que te voy a poner. Si es un comercial al principio, pues no importa. En todas las autohipnosis no tengo más que al principio autorizado un comercial. No debe de haber durante una hipnosis ningún comercial, ni al final. En las canciones de medicina también solamente tengo permitido un comercial al inicio y uno al final. Nada más. Y si quieren pueden no chutarse al final y ya. Lo quitan. No hay problema. Si me quieren apoyar, pues véanlo. Pero bueno, cada quien. Y ¿qué más? En meditación es lo mismo. Frecuencias que de repente hago también de música. Lo mismo. No se vale meter al intermedio una publicidad. Para mí es horrible, ¿no? Ok, entonces, hermanito, gracias, hermanito, te veo pronto. Pues, Romy, mándame pronto mensaje, de verdad, corazón. La siguiente es el 29 de julio. Vale, entonces ahí está, carta abierta. Lo platicamos, mi Romy.
Dice Cars 369, por eso sería bueno. No, ya me acordé de ti, Cars 369, ya eres suscriptor desde tiempo. Sí, es cierto. Pero me gusta saludarte. Dice, pero eso sería bueno, un solo orden en todo el mundo. Cars 369, sí sería bueno. Porque el que nos han tenido es el mismo, pero del lado oscuro. Imagínate que fuera un gobierno, pero del lado bueno. En donde todo lo que te estoy diciendo es neto. Va a haber una economía justa para todo el mundo. Si es un gobierno que a mí mundial me va a tener bien económicamente, no va a haber carencias de nada, donde se impulsa a que no tengas que estudiar un tipo de carrera porque es impuesto y te están entrenando para ser un esclavo del sistema y no para que desarrolles todo tu potencial como ser humano, si quiero un gobierno mundial. Si realmente mi moneda va a costar lo mismo en pesos que en euros y todo para la mejor distribución de todos, sí, yo quiero un gobierno mundial. Y la verdad, creo que sí. Ahora, otra cosa, este gobierno mundial no va a ser liderado por seres humanos precisamente, Car. Viene mucho apoyo de la quinta dimensión, de seres de otro lado. Vamos a estar asesorados por estos seres militares humanos que van a estar haciendo las cosas correctamente y vigilando que se lleve a cabo un plan divino. Esto, les digo, todo está metido, todo está al mismo tiempo jalando, Car. Y para todos, es un plan perfecto de luz que tenía que evolucionar hace ya tiempo, que se ha ido frenando, pero cuando llegó el momento perfecto, aquí el designio es directamente de Dios. La tierra tiene que ser liberada. Y contra él, pues creo que no se puede hacer nada, ¿no? Si él dice que tiene que ser liberada, será liberada. Ahora, les explico a como yo lo entiendo. Si tú elegiste venir a este planeta escuela, no me refiero a Karen, me refiero a todos, ya dejé a Karen en paz. No, era una aclaración, no es cierto, mi hermano o mi hermanita, era una aclaración nada más. A como yo lo veo, también tú puedes elegir, pensar lo que tú quieras, por supuesto. El libre albedrío muy respetable. Yo lo veo de este modo: si uno elige venir a este planeta escuela con una densidad fuerte de tercera dimensión y nos está afectando, nos está yendo fuerte con todo lo que venimos a aprender, porque aquí se viene a aprender muy fuerte, pero lo elegimos nosotros, a fin y al cabo elegimos venir a este planeta. Miren, está entrando un anuncio, me dicen si lo puedo quitar, le pongo aquí saltar anuncio, a ver si me dicen si lo pude quitar, ¿vale? O no lo permití, espero que sí, pero bueno. El punto es de que entonces ya no vamos a venir a la Tierra a encarnar. ¿Qué va a pasar? Todos vamos a ser liberados, sanos, hermosos. Oye, pero a mí me falta aprender. ¿Qué carambas con mis múltiples reencarnaciones que ya llevaba? Pero todavía me falta. ¿Qué onda? Lo que pasa es que cada planeta en todo el universo va evolucionando. Pasan de una tercera a cuarta y poco tiempo en cuarta dimensión y luego brincan a una quinta dimensión. Ya les he explicado que la cuarta es tiempo-espacio. No tiene caso estar ahí. Vamos directo a la quinta, que es más elevada. Ahora, va a seguir habiendo otros planetas que vibran en tercera dimensión donde poder continuar con tu aprendizaje. Pero la Tierra ya no. El planeta Tierra como tal la conocemos, va a evolucionar a una quinta dimensión. No solamente vibracional, literal y física. Como lo que me ha llegado a mí. Es la información que les puedo compartir. Vale, eso tampoco se lo están diciendo en las noticias, vale, ni en el radio ni en el periódico. Entonces, más clarito, así, como yo lo entiendo, creo que ojalá pueda esclarecer un poquito, ¿no? Por ese lado, víbrenlo, medítenlo, pidan si no van con la abuelita, llévenlo de ¿cómo se llama? De trabajo para, oye, es cierto lo que dijo el Alex, van a ver qué les dice. No quizás sea la verdad, pero se los platican de otro modo, ¿vale? Pero bueno, el chiste, llegamos siempre al mismo punto, es lo importante. Es imperdible lo que subió Liberación Planetaria ayer, sí, mi Romy. Gracias, estuvo muy bueno. No me acuerdo cuál era el título, pero estuvo muy bueno. Sí, es cierto. Normita Barra, ayer subió creo que a las 8:20, ¿verdad? No se subió a las 11:20, subió a las 8:20 el video. No lo he podido ver. Bueno, Normita dice: hola Alex, no tengo premium y nunca me salen comerciales. A veces no me los monetiza, Normita. Yo doy autorización de que se ¿cómo se llama? Se metan comerciales y a veces YouTube decide que no es un tema como para monetizarlo. Pues yo solito, muchas veces por lo que digo, hago, pues no me lo monetiza, ¿no? El video. Entonces por eso luego no ven comerciales en mi canal, en los videos, y a veces sí. Ok, yo me veo un poquito borroso, no sé si con baja calidad. Bueno, yo aquí en la cámara, en el programa de la cámara me veo bien,
No sé si ahí en YouTube yo me estoy viendo un poco como pixeleado. No sé si después se corrige. Bueno, cosa de configurar de nuevo bien el programa ya. En fin. Luego por acá dice Griselda, dice, yo estoy escuchando la autohipnosis del sistema inmunológico y no hay comerciales. Sí, sí, Normita, normalmente sí les tengo prohibido. Ahí sí hay modo de no meterle los comerciales en medio. Si acaso pasará antes de la autohipnosis y ya, es todo. No puede haber en las autohipnosis comerciales en medio y al final no puede haber, por cómo se trabaja. Car 369 dice, sí, claro, sí es un gobierno justo y moral, está perfecto. Así va a ser, mi hermano. Así es el plan. No tiene caso también seguir con lo mismo. Entonces, ¿para qué tanto movimiento, no? Nos quedaríamos mejor con malo. Mejor nos quedamos con malo por conocido que bueno por conocer, caray. Nada más que no va. Todo es evolución. Nunca va a ser involución. Acuérdense, en el mundo, como es arriba es abajo, como es finito es infinito. Y de verdad que todo es evolución. Nunca va a ser involución. Jamás. No aparece el anuncio. Ok, gracias. ¿Quién eres tú? Y dice puras is. Creo que es un código de barras o 3 veces i, 9 veces i. Bueno, muchas gracias. Y bienvenido, no te había visto por acá por el canal. No aparece el anuncio, gracias. Silvita Cornejo, pero si nos va a tocar vivirlo a nosotros, o más que nada a nuestros hijos y a nosotros, nietos. Sí, Silvita, si no nos toca a nosotros, es probable que nuestros hijos o a nuestros nietos. Los que tienen hijos y nietos, yo nada más vine a ayudar con Fabi poquito aquí y nos despedimos. En esta vida nos tocó tener hijos. Pero bueno. Shelita dice, a mí no me saltó el anuncio anterior y ahora tampoco, creo que lo va a solucionar. Sí, cuando me avisa aquí que lo quite, lo puedo quitar. Ya después yo ya lo edito y le meto los 5 o 6 comerciales que yo les meto y ya. También es lo que digo, el like. Gracias, Silvita. Sí, regálenme su like. Si les está gustando el video, regálenme su like. Eso lo aprecio, me ayuda mucho. Y también les voy a agradecer muchísimo que recomienden el canal y que les pidan a sus contactos que se suscriban al canal. Vale, eso me ayuda muchísimo, de verdad, de todo corazón. Y gracias de antemano. Vanessa Campos, qué hubo, hermanita, bienvenida, ¿cómo estás? Y todos los que van llegando. No te ves bien, no pixeleado. Ok, no. Coma. Creo que te comiste la coma, Celita, ¿no? No. Creo que quisiste poner no. Te ves bien, no pixeleado. Te ves muy bien. Gracias, Gris, y gracias, Celita. Entonces nada más yo aquí estoy viendo un programa, un proceso, yo creo que estoy viéndolo en proceso, y lo veo un poco borroso, ya lo veré si se ve. Ya al final se ve, cuando termina su proceso el YouTube de hacer mi video dentro de 36 horas, ya veo la calidad que quedó. Y si no salió bien, pues ya es algo del programa que tengo que yo ajustar. Pero bueno, gracias hermosos por su apoyo. Romy dice, soñé que había un temblor muy fuerte, que yo escondía junto con mi esposo un bebé. Después aparecíamos en otro lugar, recuperamos al bebé y yo lo amamanté y me sonrió. Después desperté. ¡Wow! ¡Qué bonito! Híjole, tiene significado, pero eso tenemos que platicarlo. Largo entendido, mi Romy. Pero bueno, es buena señal de bonito sueño. Te ves bien, gracias, Vane. Tanita Sierra. Y luego la familia se benefició, eso hasta donde yo tengo entendido. Ay, Tanita, creo que fue un comentario pegado de otro comentario anterior que no encuentro. Bueno, gracias por tu comentario, Tanita, no lo entendí, pero bueno. Sí, me comí la coma. Sorry, gracias, Celita. Adrianita Suárez, gracias por todo lo compartido. Gracias, igualmente, Adrianita. Bueno, entonces, familia, continuando con el tema. Entonces, nuevamente, no se fíen si ven una invasión extraterrestre que esté acabando con los humanos. En los medios, seguramente los medios de comunicación van a dar el pánico, la alerta de pánico, y miren, nos están atacando, nos están matando a todos. Sí, va a haber bajas, como la sube el 911. Así tampoco se van a tentar el corazón. Y luego me pregunto por qué no me dan anuncios en el YouTube, ¿verdad? Pero no me importa. No importa. Vamos a seguir con esto. Entonces no les hagan caso, no creen ni una sola palabra partida por la mitad de los medios masivos. Lo que les vibre, y créeme que yo cuando he llegado rara vez a ver comerciales o la tele, como noticias, de verdad que es el 99.9% mentira. Desinformación. Todo lo que digan en contra de alguien los medios masivos, voltéenlo, porque es la persona que está haciendo bien las cosas. Quien habla maravillas de una persona así, echándole muchas porras todo el tiempo, no, seguramente es un oscuro. Jueguen ese juego y van a darse cuenta de muchas cosas. Métanse y suscríbanse a Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión si quieren entender de geopolítica y exopolítica, si es que quieren entender su política interna de su país. Entendiendo de afuera, de verdad, entendemos la de adentro.
y van a darse cuenta si su presidente, gobernante, emperador o rey que tengan, realmente está en el juego del lado blanco o del lado negro. Normalmente son títeres, por lo regular son títeres. No es que hay que saber quién es títere y quién no. Ya les dije hace rato, todos los que están en los países BRICS están haciendo un buen trabajo. Y los países que están pidiendo unirse a los BRICS están haciendo buen trabajo. Le queda poco tiempo. De verdad se van a divertir estas semanas de aquí hasta que termine julio. Va a estar muy interesante. Van a pasar una serie de cosas increíbles y bonitas y hermosas. O la preparación ya para algo más muy pronto. Seguir, pero de que pasa algo, pasa algo. Vale, permiso. Tanita dice, lo que te digo es que efectivamente Trump tiene un ego enorme y hasta donde tengo entendido el papá de Trump se quedó con toda la investigación y todos los estudios que hizo Tesla de energía libre. Sí, Tanita, pero los tiene Trump y los va a liberar. Los han guardado y sacado para el final. Entonces, averíguate un poquito más de lo que está haciendo Trump. Y digo, de verdad lo digo, el señor tiene un ego tamaño gigantesco. Y hay gente por ahí en canales que han estado diciendo que lo ven ya como un libertador, como un mesías. No, yo no se la compren de ese modo. De verdad, qué triste, qué feo. No. De verdad no va por ahí. ¿Está haciendo bien las cosas? Sí, y hasta ahí. Suficiente. Yo no podré decir nada más, ¿no? Ha habido mucha desinformación de ese aspecto, sí, pero de que está haciendo bien las cosas, sí las estás viendo. Y por ahí hay rumores incluso que no se quede Trump para las siguientes elecciones. Se cree que a quien van a destapar como corcholata, acá me decimos corcholatas a los destapados, quien van a nominar, se cree. No es seguro, no es esta noticia que les voy a dar, no es fidedigna, hay un rumor, vamos a dejarlo así, en un rumor, de que el siguiente candidato que va a contender con Biden, pobrecito señor, ya deberían de verdad dejarlo descansar en un asilo, está muy mal. Ya mal de sus facultades mentales y físicas, pero bueno. El punto es que va a quedar Elon Musk para posible presidente de los Estados Unidos. Ay, sí, yo no sé si votar a favor o en contra. Porque ha habido otras cosas que han hecho mal y otras cosas bien, y la lleva que sí, de repente cosas raras, pero bueno, ya de un tiempo para acá ha hecho puras cosas buenas. Ya lo que hizo anterior, pues fue creo que antes de que lo agarraran le dijeran, o te portas bien o te damos tarrara. Creo que puede ser por ahí. Vamos a dejarlo en rumor. Ya el tiempo nos dará la razón. Dentro de poco tiempo sabremos si se va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos o no. Vale. Entonces, familia linda, pues bueno. Ya les di parte de los anuncios parroquiales que normalmente les doy al final. Se los reitero. Siguiente, el próximo evento. Fabi no abre ahorita nuevo grupo hasta julio de las 13 lunas. Su servidor tiene ceremonia el 17 de julio. Ya no hay lugares. Quien quiera apuntarse quedaría a ver si hay posibilidades en lista de espera, pero ya está ahí en el cupo. Y 24 de junio tenemos ceremonia de sanación vía Zoom. Quien guste ir a platicar con sus ancestros. Hace una canción muy bonita también de medicina. Voy a danzar con mis ancestros. Oh, qué bonita canción. Se llama Fortaleza y es una super canción bien bonita para medicina. Canción de medicina de Mauricio Mauta. Un abrazo, mi hermano, si ves este video. Abrazo hasta Colombia, con todo mi corazón. Y quien quiera sanar cosas bonitas físicas y emocionales, las ceremonias de vía Zoom, ceremonias de sanación vía Zoom, es eso literalmente, una ceremonia de sanación. Todavía no he checado, posiblemente julio o agosto haga una ceremonia de sanación presencial en el bosque de Chapultepec, pero todavía no la tengo destinado. Vamos a ver las energías cómo andan por ahí, y en base a las energías veo cuál es la fecha exacta, ¿vale? Y les reitero, la siguiente ceremonia con la abuelita es hasta el 29 de julio, ¿vale? Hay lugares, todavía están a tiempo, y de verdad, es una hermosísima sanación, ¿vale? Familia linda, pues entonces, reiterando, saltar anuncio, iba a entrar otro anuncio. No se compren absolutamente nada de lo que los oscuros, que son los dueños de los medios, les dicen. No les crean nada. Si ven ovnis por ahí por todos lados disparando y matando a gente, son el ejército oscuro de los Estados Unidos. Vale. Recuerden la canalización que les dije.
Si ven un ovni, una nave extraterrestre, tiene que ser de luz. Si es pura luz, si ven que tiene más foquitos y de repente pudiera ser una nave de metal, porque se ven más foquitos raros y eso, es probable que sea no una nave buena, porque también se cree que no hay extraterrestres buenos. Puede ser que también. Wendy, bienvenida, ya vamos a cerrar, pero quédate, lo vuelves a ver el corazón repetido. Abrazote. Se cree que sus naves son de luz o de plasma. Así puedes reconocer realmente quién está del lado bueno. Y no un engaño con Bluebeam, que también va a hacer proyecciones. Se cree que tienen cierta cantidad, es muy limitada porque son costosísimas construir esas naves extraterrestres, terrestres, no extraterrestres, son terrestres. Pero mucho va a ser Bluebeam, va a ser proyecciones, haciéndote creer que son miles y miles de naves. Cuando en realidad pueden ser unas 5, 7, 12 naves de esas. Cuando mucho. Las demás son hologramas. Vale. Ojo con lo que no te están diciendo. Yo sí. Por lo menos a lo que yo entiendo y he podido aplicarlo y compartirlo con ustedes. Tanita dice, pero si le dieron la oportunidad de redimirse, lo está haciendo, ojalá así sea, porque por él y por la manera, porque eres una personaje importante que mueve más así. Si te refieres a Elon Musk, Tanita, yo también estoy de acuerdo. Él creo que sí se merecería la oportunidad de redimirse y de que si como parece que está haciendo ahora sí las cosas bien, entonces sí. Yo creo que sí tenía una... Si debe algo con algunos crímenes contra la humanidad, va a tener que echarse unos mesecitos, unos años, no sabemos, posiblemente pagando esos errores, pero pues si lo redimen y hace algo muy bueno por la humanidad, entonces que se perdone. No estoy de acuerdo también. Yo no estoy a favor de que se ejecute a nadie. Pero luego me explicaban lo que les ya he dicho en otros videos. Explicaban que solamente es el modo en que podría redimirse su alma. Volver a empezar otra vez. Toda la cantidad de vidas que ya llevaba vuelven a cero y se les vuelven a comenzar para que no hagan más daño nunca más a la humanidad. Y que tampoco puedan controlar desde una cárcel, puedan seguir moviendo gente oscura. Ya no va a haber modo. Créanme, el sistema cuántico, como viene, no solamente va a organizar el sistema financiero cuántico. La computación cuántica viene a arreglar y va a saber quién realmente hace bien las cosas, quién está en corrupción y quién hay que detener y a quién hay que liberar. Alégrense. Son buenas noticias, están por suceder todo. Que así sea. Familia linda del corazón. Ay, no sé qué me picó, tengo comezón. Familia linda del corazón, tengo comezón. Verso sin esfuerzo. Bueno, gracias de todo corazón por su tiempo, su calidez, su humanidad, su vibración linda para su servidor. No saben cuánto lo valoro, de verdad. Con todo mi amor, mi corazón. Nos vemos pronto, familia linda. ¡Ajo!